La gallina degollada. Todo el día, sentados en el patio, en un banco, estaban los 4 hijos idiotas del marido Mancini Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con toda la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y allí mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerro al declinar, los idiotas tenían fiesta. La luz enguecedora llamaba su atención al principio, y poco a poco sus ojos se animaban, se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad, ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras imitando el tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismo su inercia y corrían entonces alrededor del patio mordiéndose la lengua y mugiendo. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo y pasaban todo el día sentados en un banco con las piernas colgantes y quietas, empapando de glucosa saliva el pantalón. La mayor tenía 12 años, y se podría decir que podía ser el mayor, y el menor tenía 8. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos 4 idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los 3 meses de casados, Mancini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer, y, con mayor dicha para 2 enamorados, que muchos querían el porvenir mucho más vital, un hijo, qué mayor dicha que esa honrada consagración de cariño, liberando ya del vil egoísmo del mutuo amor sin fin ninguno, y lo que es peor, para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación. Así lo sintieron Mancini y Berta, y cuando el hijo llegó a los 14 meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante hasta que tuvo 1 año y medio. Pero en el 20º mes lo sacudieron una noche convulsiones terribles, y a la mañana siguiente no conocía más que a sus padres. El médico lo examinó con atención profesional, que estaba visiblemente buscando la causa del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados de la criatura recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aun el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. «Hijo mío, mi hijo querido», sollozaba la madre, siempre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre desolado acompañó al médico afuera. «A usted se le puede decir, creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá». «Sí, asintía Mancini, pero dígame, ¿usted cree que es herencia? ¿Qué?» «En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creía cuando había a su hijo. Respecto a la madre, hay allí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar detenidamente». Con el alma destrozada de remordimiento, Mancini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo de aquel fracaso de su joven maternidad. Y como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses las convulsiones del primogénito se repetían, y al día siguiente el segundo hijo amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre, su amor, estaban malditos. Su amor sobre todo. 28 años él y 22 ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba para crear un átomo de vida normal. Ya no podían más belleza o inteligencia como el primogénito, pero un hijo como todos.
Del nuevo desastre brotaban nuevas llamaradas de dolido amor, un loco anhelo de redimir una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevivieron mellizos, y punto por punto se repitió el proceso de los mayores. Mas por encima de inmensa amargura quedaba a Mancini y a Berta gran compasión por sus 4 hijos. Hubo que arrancar del limbo la más honda animalidad, ya que sus almas, sino el instinto mismo, abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aun sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los levantaban, mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Imaginábanse, solo al comer o cuando veían colores brillantes u oían truenos. Se reían entonces, echando fuera la lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían en cambio cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasado 3 años, Mancini y Berta desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas, y en este ardiente anhelo que se expresaba en razón de una infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento, cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía de la miseria de sus hijos, pero la desesperanza de redención ante los 4 bestias que habían nacido de ellos echó fuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciáronse en el cambio de pronombres, tus hijos. Y como más de un insulto había en la insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece, le dijo una noche Mancina, que acababa de entrar y lavaba las manos, que podrías tener más limpios a los muchachos. Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. Es la primera vez, repuso al rato, que te veo inquietarte por el estado de tus hijos. Mancini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. De nuestros hijos, me parece. Bueno, de nuestros hijos, ¿te gusta así? Alzó ella los ojos. Esta vez Mancini se expresó claramente. Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, ¿no? Ah, no, sonrió Berta muy pálida, pero yo tampoco supongo. Faltaba más. ¿Que no faltaba más? Que si alguien tiene la culpa no soy yo, entiéndelo bien. Eso es lo que te quería decir. Su marido la miró un momento, con un brutal deseo de estrangularla. Dejemos, articuló al fin, secándose las manos. Como quieras, pero si quieres decir, Berta, como quieras. Este fue el primer choque, y le sucedieron otros. En las inevitables inventivas de las reconciliaciones, sus almas se unían con doble arrebato y ansia por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron 2 años con la angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció. Sin embargo, los padres pusieron en su hija toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita se olvidó casi del todo de los otros. Su solo recuerdo horrorizaba como algo atroz que hubieran obligado a cometer. A Mancini, bien en menor grado, le pasaba lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba ahora fuera, con el terror de perderla, los rencores de su descendencia podrida. Habían acumulado y el sobrado tiempo que el vaso no quedara descendido y el menor contacto de veneno se vertía afuera. Desde el primer disgusto emponzoñado habían perdido el respeto, y si hay algo que el hombre se siente arrastrado con cruel fruición es cuando se comete algo tal que humillar a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito, ahora éste había llegado, cada cual atribuyéndolo a sí mismo. Sentían la mayor infamia de los 4 engendros que el otro lo había forzado a crear. Con estos sentimientos no hubo ya para los 4 hijos el mayor afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba con visible brutalidad. No los lavaban casi nunca,
pasaban casi todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De ese modo, Bertita cumplió 4 años, y esa noche, resultado de las golosinas de sus padres, que eran incapaces de negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre. Y el temor, al verla morir o quedarse idiota, tornó a reabrir la eterna llaga. Hacía 3 horas que no hablaban, y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes pasos de Mancini. «Dios mío, ¿no puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces?» «Bueno, es que me olvido, se acabó, no lo hago a propósito». Ella sonrió desdeñosa. «No, no te creo tanto. Ni yo jamás te hubiera creído a ti. Tisiquilla». «¿Qué? ¿Qué dijiste?» «Nada». «Sí, te oí algo. Mira, no sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú». Mancini se puso pálido. «Al fin», murmuró con los dientes apretados. «Al fin, víbora, has dicho lo que querías decir». «Sí, víbora, sí. Pero yo he tenido padres sanos, ¿oyes? Sanos. Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo, esos hijos tuyos, los 4 tuyos». Mancini explotó a su vez. «Víbora tísica. Eso es lo que te dije, lo que te quiero decir. Pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa en la meningitis de tus hijos, mi padre o tu pulmón picado, víbora». Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la 1 de la mañana, la ligera indigestión había desaparecido, y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes, que se han amado intensamente, una vez siquiera la reconciliación llegó, tanto más efusiva cuanto más infames fueran los agravios. Amaneció un espléndido día, y mientras Berta se levantaba, escupió sangre. Las emociones y mala noche pasada tenían sin duda gran culpa. Mancini la retuvo abrazada largo rato, y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las 10 decidieron salir a almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. Y el día, radiante, había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo como paresiña, Berta había aprendido de su madre un buen modo para conservar la frescura de carne. Creyó sentir algo como una respiración tras ella. Se volvió y vio a los 4 idiotas con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación. Rojo, rojo. «Señora, los niños están aquí en la cocina». Berta llegó. No quería que jamás pisaran allí, y ni aun en estas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada pedían evitarle esa horrible visión, porque naturalmente cuanto más intensos eran los raptos de amor de su marido e hija, más irritado era el humor con esos monstruos. «Que salgan, María. Échelos, le digo». Las 4 bestias, sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar todos, la sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear a las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija se escapó enseguida a casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco, comenzaba a hundirse, y ellos continuaban mirando los ladrillos más inertes que nunca. De pronto se puso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de 5 horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar, pero no ofrecía duda. Al fin se decidió por una silla desfondada, pero aún no alcanzaba. Recorrió entonces a un cajón de corocene, y su instinto topográfico le hizo colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los 4 idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba precisamente dominar el equilibrio y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco, entre sus manos tirantes.
Vieronla mirar a todos lados y buscar apoyo en el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz instante que se fijaba en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana, mientras una creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron al cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar la hojaracada y caerse del otro lado. Seguramente se sintió cogida de una pierna. Debajo de ella, los 8 ojos clavados en los suyos le dieron miedo. «¡Soltadme! ¡Ay, mamá! ¡Mamá, papá!». Lloró imperiosamente, trató aún de sujetarse del borde, pero se sintió arrancada y cayó. «¡Mamá! ¡Ay, mamá!». No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado la gallina, bien sujeta, arrancándola la vida segundo por segundo. Mancini, en la casa del frente, creyó oír la voz de su hija. «Me parece que te llama», le dijo a Berta. Prestaron oídos inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron, y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mancini avanzó en el patio. «¡Bertita!». Nadie respondió. «¡Bertita!», alzó la voz más alterada, y el silencio fue tan fúnebre para su corazón, siempre aterrado, que la espalda se le heló de horrible presentimiento. «¡Hija mía! ¡Hija mía!». Corrió, ya desesperado, hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina vio un piso, un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse a la cocina, Mancini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. «¡No entres! ¡No entres!». Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro.